de la novia entregaba al futuro esposo, ¿no es cierto? Pero en este caso el veedor otorgó una carta de dote, ¿no es cierto?, en la que se menciona 20.000 pesos. Ahora, estaba el padre de ella, no, es una figura diferente. Se declara en esta carta de dote que ambos habían tenido negocios. Ella tenía una cantidad de ganado que manejaba y administraba y que había vendido también. Y por ella, estas ganancias y otras que tenía por otros negocios, había adquirido la suma de 20.000 pesos. Ella, en las cartas que se encuentra, tiene mucho manejo administrativo, también heredó el ingenio de azúcar de Nazca, ¿no? Del veedor. No llegó a ser encomendera, pues le quitaron al veedor el cargo de encomendero por haber encontrado, bueno, por haber sido acusado de corrupción, ¿no? Pero ella heredó el ingenio de Nazca, fue importante propietaria, administradora, y pues sus hijas, Isabel de Salcedo, Aldón de Salcedo, se casaron con prominentes figuras del mundo limeño, el oidor Mercado de Peñalosa, ¿no? Fue esposo de la hija de Beatriz la Morisca, y Beatriz está en los documentos como Beatriz la Morisca, nunca, eso sí, hay que acotarlo. Qué curioso es y qué interesante es decir, pensar que ella fue una mujer rica, encumbrada, no obstante, en los protocolos no se le llega a mencionar nunca como doña, ¿no? El apelativo de doña, que era reservado a las mujeres de clase alta. Eso sí estaba muy quizá presente, qué sé yo, en la mentalidad del escribano, probablemente, estas categorías de clase, ¿no? Que no llegan a borrarse quizá con el factor económico. Pero en fin, Juana de Leyton también fue otro caso, de Arequipa, muy similar a Beatriz, se casó con un italiano encomendero y su caso también es muy, muy similar. Francisca Juárez, la valenciana, también es otro caso que no ha sido explorado. Yo tengo ahí toda una historia personal de ella y quisiera algún día poder completar. Ella, miren, fíjense ustedes, Francisca Juárez viene al Perú dejando a sus dos hijos en España. Ella es natural de Almería, Granada, y ella detenta aquí muchos negocios de carácter doméstico, tiene una panadería, es curandera también, y es mercader, porque también además vende cosas a través de personas que viajan al Pacífico, y ella encarga ventas. Y el caso de ella es el caso de una morisca que encuentra, digamos, su salvación social de estatus a través del matrimonio con un español empobrecido, Antonio Toledo, quizá ella para insertarse más dentro del mundo social limeño colonial. No obstante, hay cartas de denuncia de ella respecto a él por los malos usos que hizo de la dote que ella le dio, en fin, también una dote cuantiosa de 9.000 pesos, ¿no? O sea, son mujeres, estoy diciendo, que llegan y que también participan, por ejemplo, en el caso de Beatriz, en la captura de Atahualpa, en Cajamarca, que también se hacen de una u otra manera de esta riqueza inicial que acompañó a los conquistadores, ¿no es cierto?, en los primeros años. Todos los que estaban presentes en Cajamarca recibían siempre una encomienda, o al menos una buena casa, alrededor de la Plaza Mayor. Entonces también estaban estas mujeres presentes en esos primeros años, y por eso es que también en estas dos primeras décadas, antes de que llegara aquí la Inquisición, ¿no? Aquí llegó la Inquisición en 1568, pero antes quizá Lima era una especie de remanso en el cual el falso converso podría quizá coexistir sin llamar la atención, ¿no? Bueno, hay muchas historias, en realidad esto es muy amplio, pero lo que, a ver si hay, claro, sí, vamos, el mensaje, la sinopsis que he presentado, y el mensaje que yo quisiera compartir con ustedes es ¿no? Es decir, la conclusión, ¿no?, de estas pesquisas es que España no era un Estado-nación todavía. Entonces este imperio tenía sus huecos, ¿no? Y entonces tenía esas contradicciones, y por eso también
se hizo necesaria en algunos casos la inmigración de gente que había estado siendo expulsada, ¿no es cierto?, o también conquistada en España. No es verdad que la religión primó sobre los intereses políticos. La acompañó, la justificó, pero el carácter evangelizador se vio traicionado por también las urgencias económicas y también intereses políticos, ¿no?, que finalmente conllevaron a la inmigración aceptada, ¿no?, en algunos casos de la población morisca de América. Entonces, se destapa entonces este tema y se invita a la investigación para rastrear un poco más esa presencia, ¿no?, y la importancia de ella. Falta investigar muchísimo más, es como una pesquisa policíaca, he dicho, porque en realidad muchos de los que llegaban también cambiaban sus nombres, en realidad casi todos o todos. Es dificilísimo, a menos que vayamos a todos los testamentos. Estoy haciendo esta pesquisa, pero realmente ahí sí se puede encontrar un universo mayor de información y confesión. Sí, se cambiaron muchos los nombres, incluso Beatriz, claro, la conocían todos como la morisca, pero muchas también personas llegaban sin ese pseudonombre, ¿no? Bueno, entonces con esta sinopsis de el aspecto social de la influencia árabe en Hispanoamérica, que recorre a través de la historia social en el siglo XVI, ahora quisiera un poquito ir a la historia de los velos, ¿no?, es decir, el aspecto más que nada cultural, pero desde el punto de vista de la tapada limeña. Estamos en realidad recorriendo Lima del siglo XVII, Lima del siglo XVIII y Lima del siglo XIX. La tapada tiene una historia de algunas centurias en el virreinato peruano. Eso fue un privilegio de Lima en Sudamérica prácticamente, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo las provisiones constantes de esta moda, ¿no?, esta usanza, este traje. Sabemos que la tapada se llamaba así porque vestía un traje de saya y manto que le cubría el rostro de tal manera que solo podía verse uno de los ojos. El uso del manto pasó de moda a mediados del siglo XIX, dado que se abrazó la moda, el prestigio francés, ¿no? La moda francesa llegó acá al Perú, después del Perú independiente, post-independiente, y ya se dejó un poquito atrás la usanza hispano-andaluza, ¿no? No obstante, hay que recordar que la tapada tuvo una trayectoria de 2 o 3 centurias. Y causó mucha ansiedad, ¿no?, tanto en España como en América. ¿Por qué? Porque, a ver, en el origen del velo, ¿cierto?, se halla también la tradición hebreo-cristiana, ¿no?, de antaño, que instauró una moda en la cual realmente había que cubrir los objetos de las iglesias con mácula, ¿no?, y protección. El velo era usado para eso, pero también luego fue aplicado para cubrir el rostro de las mujeres, para salvaguardar su honra, su honestidad y su virginidad sobre todo, ¿no? Luego, con la inmigración árabe a la península en el siglo VIII, fue traída esta moda del velo a medio ojo, ¿no?, y penetró en varias ciudades de España, ¿no?, en Valencia, Cataluña, Sevilla, sobre todo. En el siglo, en realidad, XV, XVI, era una moda total el uso de la tapada en Iberia. Al mismo tiempo, en la colonia americana, ¿no?, en Lima, en el siglo XVII, también al mismo tiempo la tapada limeña fue totalmente aceptada, y además ella era la mujer limeña, ¿no?
Entonces, no obstante que el velo había sido inicialmente usado para guardar, digamos, el recato y cuidar la honestidad y la honra de la mujer en vías de matrimonio, mujer joven, ¿no? El uso de este velo de medio ojo, cubría medio ojo, ¿no? Sí escandalizó, ¿no? Es decir, esto revertía totalmente, ¿no? La intención original, ¿no? Se decía en España que esto era más que nada un atrevimiento, y además pasaba en Lima también, como en España, que incitaba a transgredir los límites de raza, ¿no? Y también de género, ¿no? Es decir, como sabemos, la sociedad colonial era una sociedad altamente estamental, segregacionista, racialmente hablando. Aquí se entendía, un blanco español tenía derechos y deberes diferentes a un indígena y a un esclavo negro, obviamente, era altamente estamental, racial. Y entonces se habían denuncias, por ejemplo, de que las tapadas, habían tantas que ya todo el mundo estaba tapado en las calles, no solamente mujeres, también hombres, ¿no? La homosexualidad era encubierta, se denunciaba constantemente eso, porque solamente se veía un ojo y a veces tapados hasta los guantes, ¿no? Entonces también se decían que las negras, esclavas, salían disfrazadas, ¿no? Toda suerte se denunciaba, digamos, aprovechamiento. También las mujeres salían, se deslizaban de sus casas, salían a la calle para no ser descubiertas y hacer, pues, qué sé yo, ¿no? Es decir, lo que ellas deseaban, perderse en las calles. Y entonces era una suerte de denuncia moral, pero también esa protección, este cuidado a la homosexualidad, y toda una suerte de ansiedad que se generó alrededor de esta vestimenta que confería mucho poder a la mujer limeña. Y lo que yo quiero enfatizar acá es que la tapada limeña, pues, es en realidad una muestra de este trasvase cultural también, ¿no? Que llega también a partir de los usos y modas que había en España, que también se adoptan aquí en el Perú colonial, ¿no? En Lima específicamente. Y también es parte de la tapada limeña de un imaginario que se está perdiendo ya, ¿no? Porque ella en el siglo XIX es la que en realidad causa este gran interés de los viajeros europeos que llegan después del Perú post-independiente en 1830, 40. Hablamos en realidad de una suerte de documentos, trazos de dibujos, acuarelas, a lápiz, al óleo también, de todos estos viajeros extranjeros, Maurice Rugendas, León Sangrán, Mas Radiguet, entre otros, que en realidad están queriendo, fíjense ustedes, 1840, 1830 y 50, queriendo constantemente rescatar esta Lima morisca que se está yendo ya en el Perú post-independiente. Ya se están en realidad perdiendo los trazos de la tapada limeña en las calles, ya prácticamente no se veían las tapadas como antes en las calles, casi ya no están las tapadas limeñas. No obstante, ellos imbuidos mucho en este espíritu de romanticismo europeo, ¿no? Queriendo encontrar aquí esta alma musulmana, lo exótico de Lima morisca colonial, Lima al andaluz, ¿no? Es que también se empecinan muchísimo en retratar varios capítulos de escenas de las